Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes este su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Lonquimay, Capitán Pastenes, Trobolhue, Cholchol, Carahue y Teodoro Smith. Por supuesto, usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor.
gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Esta mañana tengo mucho gozo en presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el pastor Fabián Liendo en Buenos Aires, Argentina, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. ¿Cómo está, pastor? Qué gusto poder estar compartiendo este tiempo con usted y con todo el equipo. Muy bien, muchas gracias. Pastor Fabián, ¿cómo usted aparece Cristo en su vida? Porque como Él no tiene un molde para todos igual, sino que es distinto en cada persona, entonces dicen, nuestro público televidente puede decir, si lo hizo con el pastor Fabián Liendo, también lo puede hacer conmigo, y tienen toda la razón. Así que, ¿cómo aparece Cristo en su vida, pastor? ¿Cómo aparece Cristo Bueno, en su vida? yo soy cristiano de tercera generación. El Evangelio aparece en nuestra familia por mi abuela, en primera instancia. Mi abuela era una adolescente de 15 años que se escapa de su casa para casarse con mi abuelo, que era mucho mayor que ella. Mi abuelo era alcohólico, violento, un hombre que la golpeaba y la enviaba muchas veces al hospital. Y en su desesperación, un día mi abuela decidió quitarse la vida y se fue a las vías del tren. Y en el momento que estaba esperando el tren para arrojarse y quitarse la vida, pasó un hombre con la Biblia bajo el brazo, se acercó, le preguntó si le pasaba algo y ella abrió su corazón y en esa ella se encontró con su creador, ¿no? Así fue como después mi abuelo, con mucha resistencia, en un principio llegó a Cristo, su vida fue transformada, fundó una iglesia, la pastoreó y así los hijos conocieron a Cristo. En este caso es la familia de mi papá, ¿no? Que trajo a Cristo a la familia, ¿no? A, a los 13 años yo tomé la decisión de no congregar más. En aquel tiempo, como sabemos todos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. A veces Dios es el Dios de nuestros padres, ¿no? Y en mi adolescencia fue bastante difícil eh, observar una iglesia que vivía muy por debajo de la fe, una iglesia que ponía un acento en el hacer, pero no el ser, no expresaba a Cristo. Eh, y para mí como adolescente fue una imagen muy fuerte. Hablé con mi papá y le dije lo que me estaba pasando. La respuesta de él fue, ya Dios te lo va a revelar, hijo. Así que estuve 3 años deambulando, podría decirse que tal vez sean los 3 años más difíciles de mi vida, con mucho vacío, con mucha oscuridad. Y a los 16 años me invitan a un campamento eh, y, y fui porque realmente lo necesitaba. Y en ese lugar fue un misionero que había dejado todo, toda su comodidad, toda su vida, todo su proyecto de vida, para ir a vivir en un lugar completamente necesitado. Ahí él los asistía en amor, había entregado su vida, su familia, y yo lo observaba de lejos, sentado en la parte de atrás, y algo dentro mío empezó a encenderse, ¿no? Y yo dije, yo quiero ser como ese hombre, ¿no? Y había pasado algo tremendo. Era la primera vez que vi a alguien que se parecía a Jesús. Y la vida, el testimonio, eh,
la expresión de Cristo en su vida fue lo que salvó mi fe. Así que buscando la virtud que había en él, me acerqué a Cristo y me encontré con él, ¿no? Después que me encontré con él, vino lo más hermoso, digamos, ¿no? Porque uno celebra el encuentro con Cristo, porque pasa de muerte a vida, de tinieblas a la luz, ¿no? Pero después viene lo mejor, que es conocerle, ¿no? Y entrar en los procesos de conocimiento de su persona, porque nadie puede valorar lo que no conoce, ¿no es cierto? Y no puede disfrutar lo que no valora. A medida que le fui conociendo y entendiendo la dinámica de el negarse a uno mismo, de tomar la cruz cada día para que no quede nada de nosotros, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, para que Cristo sea formado en nosotros, es lo que me permite decir que en la dinámica de conocimiento tuve una expresión genuina de Cristo, pude entender la plenitud de vida que significa Él para mí, para mi esposa, para mis hijos, ¿no? En aquel tiempo yo me acuerdo que iba a campamentos y siempre para un joven que genuinamente quiere buscar a Dios, también hay cosas que por su inmadurez busca, ¿no? Y yo me acuerdo que iba a campamentos y observaba, tal vez encontraba a la mujer o la compañera que Dios quería para mi vida, ¿no? En esta estación de mi vida me pude dar cuenta que nadie que va a buscar a una chica a un campamento se encuentra con Cristo, porque mi futura esposa estaba en Cristo, mis futuros hijos estaban en Cristo, todo estaba en Cristo, ¿no? Así que poder comprender esa realidad eterna, de buscarlo a Él y entender que en Cristo nos fueron concedidas todas las cosas, es lo que le puso paz a mi vida, le puso un orden, una claridad y se convierte en el asombro diario de cada mañana, ¿no? De que siempre la voluntad de Dios es el tesoro y es el asombro, que no me puedo acostumbrar a que Dios siempre tiene algo mayor cada día para cada uno de sus hijos, ¿no? Eso es básicamente la forma en que Dios llegó a mi vida, cómo le conocí y cómo hoy toda mi familia también le conoce, ¿no? Qué bueno, pastor. Usted dijo ahí una situación muy especial en el encuentro con Jesús, que Él no trabaja con nietos ni con sobrinos, Él trabaja con hijos solamente. Y lo segundo que dijo, también muy importante para nuestro público televidente, es que tenemos que hacer una decisión de fe personal. Cada uno tiene que recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal, porque ahí es donde comienza, en el nuevo nacimiento, comienza la nueva vida en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, el mejor ejemplo que nosotros tenemos, que pasó tiempo conociendo a Jesús, pero cuando no sabía nada del evangelio, de las buenas nuevas, fue llevado ante el rey Agripa y el gobernador Festo. Y en el capítulo 26, 19 de los Hechos de los Apóstoles, Pablo dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Por lo tanto, Fabián Liendo también no fue rebelde a la visión que Cristo puso en su vida. Así que, pastor, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida conversación para ayudar a nuestro público televidente.
y después de haber escuchado el testimonio de cómo aparece Cristo en la vida del pastor Fabián Liendo, seguimos conversando en esta cálida entrevista con él ahora. Pastor Fabián, ¿cómo siente el llamado vocacional al ministerio? Bueno, es bien importante tener claridad con respecto a esto, ¿no? Porque la Biblia, la palabra de Dios, nos revela claramente por su Espíritu de que la única vocación para un hijo de Dios es pertenecerle a Cristo, ¿no es cierto? Que Cristo sea formado en nosotros. Todo el propósito eterno de Dios, descrito en las Escrituras de principio a fin, siempre dice lo mismo y nunca dice otra cosa, que fuimos creados, formados y hechos para su gloria, para expresarlo a Él, para expresar su gloria. Y Cristo, como la solución que Dios proveyó para un hombre destituido, es la esperanza de gloria, es la única esperanza de ser devuelto a la gloria de la que fuimos destituidos, ¿no? Así que pertenecerle a Él, darle a conocer, que Cristo sea formado en nosotros, es la única vocación del Hijo de Dios, ¿no? Después, Él provee los medios para expresar esa pertenencia, ¿no? Dios nos capacita, pone herramientas, diferentes asignaciones, dones, talentos, para introducirnos en los ámbitos en los que Él quiere que nosotros demos a conocer a Cristo, ¿no? Como la luz, como la sal y como la única esperanza del hombre en este mundo, ¿no? Así que en el tiempo, yo me había formado en una familia de músicos, que mi padre había trabajado 35 años en la industria discográfica y desde muy chico me introduje en la música. Yo no, cuando conocí a Cristo no tenía ninguna ambición por, digamos, por hacerlo a mi manera o la forma en que a mí me gusta, pero sí sabía que había un propósito eterno de Dios sobre mi vida, que la identidad de la iglesia es Cristo y que yo debía ser formado a su imagen y que la iglesia tiene una misión, que es el progreso del evangelio, que todos sean salvos por él, predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto?, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos había mandado. En ese tiempo yo, Dios puso una carga evangelística muy grande en mi vida y empecé a trabajar con chicos adictos en aquel tiempo y se formó un equipo, ¿no? de jóvenes trabajando en aquel tiempo. Muchos éramos músicos y Dios tuvo una palabra con respecto a eso, así que se formó un grupo evangelístico de música. Después se llamó el Ministerio Kiosco, donde empezamos a viajar, donde una discográfica multinacional nos ofreció un contrato discográfico. Salimos en el ámbito cristiano y secular y estuvimos durante casi más de 25 años viajando por el mundo predicando el Evangelio del Reino de Jesucristo, y sin dejar de ser lo que nosotros somos. Esencialmente Dios no llama a nadie a ser músico, sino a ser hijo, ¿no es cierto? Entonces, hace ya más de 14 años que soy pastor, pero toda mi vida estuve desarrollándome como miembro de su iglesia, ¿no es cierto? Fiel a su llamado. Así que durante 14 años tuvimos la oportunidad de vincularnos a muchísimos ministerios en el mundo y ahora hicimos un proyecto, se llama Proyecto Real, hace 4 años, al cual se añadieron decenas de congregaciones, eh, cientos de pastores y ministerios en donde estamos compartiendo la comunión en la unidad de la fe en Cristo Jesús. Así que cuando digo esto, y lo digo, yo creo que es bien importante, sobre todo para las futuras generaciones, como me pasó a mí, a su debido momento, en el cual uno está preocupado en hacer lo que uno cree que le gusta o lo que uno cree para lo que está capacitado a hacer, lo cual no es eso precisamente, sino que uno tiene que estar completamente dispuesto a perderlo todo, a abandonar todo lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? Porque todo aquel que va a Cristo muere
Llevamos, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en mí. Llevamos la muerte de Cristo en nuestra vida como estandarte para que la vida de Cristo sea manifestada. No es a nosotros a quien tienen que conocer, no es nuestro talento, no es nuestra capacidad, sino que Dios puede utilizar solamente a las personas que están crucificadas juntamente con Él para que la vida de Él sea puesta de manifiesto, ¿no? Esto ha sido, por supuesto, todo un aprendizaje, eh, pero no ha habido en mi vida nada mayor que la fidelidad. Nadie se puede ser más que fiel a lo que Dios nos llamó a hacer en la vida, ¿no? Así que básicamente esa es la vocación a la que fui llamado, ¿no? Donde pude ejercer siendo pastor, siendo maestro, siendo evangelista, y, pero sobre todas las cosas, dando a conocer a Cristo, disfrutándole y siendo Él la plenitud de mi vida, ¿no? Así es. Para nuestro público televidente, Pastor Fabián, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es lo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros. Que Cristo sea revelado en nuestra vida, y a veces nuestro testimonio habla más que 10,000 palabras. Nuestro testimonio, la forma de ser, la manera de hablar, de conducirse, de ministrar, de muchas formas, porque el Señor nos da la sabiduría y la inteligencia para poder estar en medio de las diferentes situaciones a las que Él quiere enfrentar, por supuesto. Así que, Pastor Fabián, muchas gracias por haber alentado a nuestro público televidente, pues, desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina. Entonces, Pastor, siguiendo con el llamado vocacional que Dios lo hizo con usted, también podemos decirle a nuestro público televidente que lo puede hacer con cada uno de ellos, porque el Señor Con es cada uno. uno para todos, sí, uno para todos, uno con cada uno. Así que Así Dios, es, así es. Dios le bendiga mucho, Pastor, y siga adelante con el ministerio, con el llamamiento, con el llamado vocacional que Dios puso en su vida. O sea, que Cristo sea revelado cada día en su vida, porque eso es lo que Él quiere de nosotros también. Mateo 7:21 dice, Jesús, no lo digo yo, Jesús dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? La obediencia. Porque recuerde usted que a Adán, y también para nuestro público televidente, Adán le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. Y Adán le desobedeció, porque del día que de él comieres, dice, ciertamente morirás. Entonces muchos creyentes dirán ahora, no, yo voy a ir a reuniones presenciales, yo voy a entregar mi diezmo, voy a hacer obras de caridad, muchas cosas. Pero el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes somos los que vamos a entrar ahí? Solamente los que obedezcamos al Señor. Y tanto fue así que el apóstol Pablo después, cuando le escribe a Filipos en el capítulo 2, verso 8, le dice que Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque en el Getsemaní, cuando Jesús fue a orar, le dijo, si es posible, pase de mí esta copa, dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios mío. Y así que tiene que ser con nosotros también, que sea la voluntad del Padre, no la nuestra.
Muchas gracias, pastor. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Mirar como
Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios, tan necesaria para nuestra vida espiritual. Esta mañana está en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versos 53 al 58, dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bien, esta parábola, esta parte de la Escritura, habla de que Jesús era parte de una familia. Y eso es muy importante porque hay un notorio arraigo familiar. Jesús y María eran sus padres, él era padre adoptivo porque el verdadero padre es Jesús o Dios, ¿cierto? Que vino en la persona de Jesús para salvarle a usted y salvarme a mí. Por eso es tan importante la familia. Y dice que después de que terminó Jesús las parábolas anteriores a esta, por ejemplo, la parábola de la red, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola de que Jesús hizo en la enseñanza del trigo y la cizaña, y después que tuvo todas esas parábolas, acuérdense que una parábola era para que entendieran mejor los discípulos. Entonces se vino a su tierra, donde creció, se desarrolló, alcanzó estatura y sabiduría, porque nació en Belén de Judea. Usted recuerde que sus padres habían sido citados para presentar las cosechas que ellos tenían anualmente, y sobre las cosechas ellos tenían que entregar una parte al Imperio Romano. No sabemos si era diezmo o era un aproximado, pero tenían que entregar un impuesto. Entonces el gobernador de Israel llamó a establecer un plebiscito o un encuentro para que todos se presentaran a declarar los impuestos para poder cobrarles un poco más y estrujarlos, esquilmarlos. Esa era la palabra, esquilmar a los judíos. Y Jesús, ¿cómo demostramos que es una familia? Dice: venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿A quiénes correspondían las sinagogas? A los judíos, porque Jesús comienza a predicar el Evangelio de Jesús, el Nuevo Testamento, con las buenas noticias para usted y para mí, de que Él vino a rescatarnos de la plaza de los esclavos, a usted y a mí, porque éramos esclavos del diablo, por causa de la desobediencia de nuestro primer hombre, que fue Adán,
allá en el huerto del Edén. Y usted me preguntará, pastor, pero eso debe quedar en otro planeta, el huerto del Edén. No, el huerto del Edén está aquí en la Tierra, en el planeta Tierra. Y por lo tanto forma parte del todo de este planeta. Está ubicado en lo que hoy día conocemos como Irak y estaba entre el Tigris y el Éufrates, dos ríos que riegan y atraviesan Irak, el Tigris y el Éufrates. Entonces nosotros vamos a ver aquí cómo Jesús empieza a enseñarles en las sinagogas de ellos el Evangelio, las buenas nuevas que Él había traído a este mundo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. De otra manera no habría sido posible. Y lo vamos a ver en capítulos posteriores, en mensajes posteriores, cómo el Señor se manifestó para que usted y yo estemos en el mismo lugar donde Él está ahora, en el reino de los cielos. Pero ahora Él está sentado a la diestra, al lado derecho de su Padre, y esperando la orden que su papá le tiene que dar para venir a buscarle a usted y venir a buscarme a mí. Por lo tanto, cuando Jesús dice aquí que vino a enseñarle en la sinagoga, les enseñaba en la sinagoga, dice, de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Porque Jesús ahí comenzó a hacer milagros y por supuesto que enseñándoles las buenas nuevas del Evangelio, ese que usted y yo conocimos cuando el Señor apareció en nuestra vida. Porque tenemos que tener claro que nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros, porque estábamos perdidos. Y entonces, como buen pastor, Él va buscando sus ovejitas a lo largo y ancho de este mundo, en el planeta Tierra. Y sigue diciendo, ellos mismos se respondían y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ellos mismos se respondían. O sea, era parte de una familia. Todos le conocían y sabían que era hijo de un carpintero, del hermano José, su hermano y mi hermano. Claro, José era el padre o digamos padrastro, porque el verdadero padre de Jesús es Dios. Y Él vino como hombre para que usted pudiera ser salvo y yo pudiera ser salvo. De otra manera no habríamos podido ser salvos. Y eso es lo más importante en esta vida. No crea usted que es un patrimonio, una herencia, un vehículo, una casa, una vivienda. No, una buena chequera, un buen dinero. No, perdóneme. Eso va a quedar todo aquí para el gobierno del anticristo. ¿Y cuándo comenzará? Después que la iglesia, usted y yo seamos arrebatados. Ahí comenzará la vida para todos los que se quedan aquí, no fueron arrebatados, comienzan a vivir con el anticristo. Entonces dice, y se maravillaban, ¿de dónde saca este? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Y cuando usted tenga algo que presentar delante del Dios de la gloria,
usted hágalo creyendo, sin dudas, sin incredulidad, sino que crea solamente. Crea que Dios tiene el poder y la autoridad para solucionar todos los problemas que usted puede tener en esta vida. Y Dios le va a escuchar. Y dice que no hizo allí, no hay profeta sin honra, les dijo Jesús, sino en su propia tierra y en su casa. Claro, en la casa 2 hermanos creyeron y 2 hermanos no creían, pero después se incorporaron a la iglesia porque vieron de que lo que Jesús hacía, su hermanastro, era algo portentósico, venía directamente de Dios y tenían que evaluar todo lo que estaba haciendo su hermano o hermanastro Jesús. Por eso aquí dice que y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Claro, cuando usted va a la rodilla a pedir por algo especial, usted créalo que Dios lo puede hacer. No hace nada Él sin que usted crea. Por eso es necesario que nosotros creamos. Y para eso lo primero es reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Ahora usted me dirá, no sé cómo hacerlo, pastor, pero ahí donde está, en la intimidad de su hogar, cierre sus ojos y repita conmigo, pero que sea de corazón, las siguientes palabras que va a ir hablando y mencionando. Padre Celestial, le doy gracias porque en esta mañana, que es Sábado Santo, el mundo estaba en tinieblas, pero Señor, yo también estaba en tinieblas, a pesar de que he creído, pero hasta por ahí en mi Señor, y no le había reconocido como mi Salvador personal. Le ruego, Señor, que perdone todos y cada uno de mis pecados, y Padre Celestial los borre, nunca más se acuerde de ellos. Ahora escriba mi nombre en el libro de la vida. Y en este momento yo abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. Si usted oró creyendo en lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor Jesús venga por usted y por mí, usted será de la partida en el arrebatamiento. Si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Y mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. No buscaste sabios ni a ricos, no buscaste a grandes y fuertes, me buscaste a mí, tan solo a mí. No buscas promesas ni letras, no buscas canciones de amor, buscaste el latido de mi corazón. Buscaste en el secreto de mi habitación, rompiste en el silencio cuando escuché tu voz. Es que aún no entiendo que viste en mi Señor, tan
Solo sé que buscas mi débil corazón. Dios, te puedo ver en el invierno. Yo te hallé. Siempre tan fiel, por eso entrego todo mi ser, todo mi ser. No buscaste a sabios ni a ricos, no buscaste a grandes y fuertes, me buscaste a mí, tan solo a mí. No buscas promesas ni letras, no buscas canciones de amor, buscaste el latido de mi corazón. Buscaste en el secreto de mi habitación, rompiste en el silencio cuando escuché tu voz. Es que aún entiendo que viste en mi Señor, tan solo sé que buscas mi débil corazón. Dios, te puedo ver en el invierno. Yo te hallé. Tú, siempre tan fiel, por eso entrego todo mi ser. Te doy mi entera adoración, mi vida entrego a ti, Señor. Rindo mi vida y mi canción, siempre tuyo, oh mi Dios. Me inclino hoy ante tus pies, me postro hoy ante mi Rey. Dios, te puedo ver en el invierno. Yo te hallé. Tú, siempre tan fiel, por eso entrego todo mi ser. Entrego todo mi ser. Yo te lo entrego. En el desierto yo te conocí, yo te oí. Y fue un Señor, encontraste en mí. Tú me elegiste antes que te eligiera. Tu gracia me encontró y transformó mi desierto. Yo soy tuyo y amo escuchar tu voz como el sonido de muchas aguas. Tu voz. Yo soy tuyo, tú eres mío. Yo soy tuyo, tú eres mío. Yo soy tuyo, yo soy tuyo. Tú me compraste con tu sangre preciosa. Esa sangre que me hace tu hijo.
El invierno ya pasó, el tiempo de cantar llegó, tu primavera llegó, tu primavera llegó, tu primavera, tiempo de amores contigo, tiempo de amores contigo, tu primavera llegó, tu primavera, primavera llegó, primavera llegó, tú transformas mi desierto en ríos, 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 ríos de amor, amor. Es el tiempo de la canción, es el tiempo de tu canción, la canción de tu corazón se escuchará en las naciones, tu canción. Tú no eres un ídolo, tú tienes ojos y puedes ver muy bien. Tienes oídos para escuchar nuestro clamor. Tienes boca para hablar y cantar. Queremos escuchar tu voz diciendo: hijo, hijo, yo te hallé en el invierno, te transformé, te abracé, estoy cambiando tu temporada, un nuevo amanecer, brillarás en la oscuridad, con mi luz, con mi luz, con mi luz, me van a ver en ti, dice el Señor, me van a ver en ti. Mi nombre será glorificado, mi nombre será santificado en las naciones. Me van a ver en ti, me van a ver en ti, sí, Señor, me van a ver en ti, me van a ver en ti, me van a ver en ti, van a ver en ti, me van a ver en ti, me van a ver en ti, me van a escuchar en ti, me van a sentir en ti. Tu imagen, tu semejanza se restaura en esta generación. Sí, Señor.